entonces no sé de qué estamos hablando. No solamente he marcado este elemento, sino que es importante tenerlo presente porque es diurético. La nitorina es un diurético ahorrador del potasio, entonces interesa saber la presión arterial, cual me estoy haciendo referencia, entonces también los diuréticos funcionan en alguna medida para la presión. Después tenemos la tetrametrina y la fenitoína. Ya la fenitoína ya la conocen ustedes también. Hemos hablado que esta fenitoína es un medicamento antiepiléptico de primera línea para el tratamiento de la epilepsia grave. Recibía nombres de difenhidramina, clorhidratina simplemente. En el número 2 de los canales, tenemos los canales L, son los más estudiados, ampliamente distribuidos en las células excitables. Entonces, excitables, sistema nervioso, músculo cardíaco sobre todo, y en la mayoría de las no excitables, que es la vía más importante de los iones de calcio, hacemos por ejemplo el músculo cardíaco, son bloqueados por las 1,4 bilirubininas. Aquí hemos escrito eso, entonces ya estamos introduciendo, ¿no es cierto?, canales que tienen mucha importancia con respecto a la presión arterial. Entonces, esas 1,4 bilirubininas son uno de los representantes más importantes del nifedipin, que vamos a analizarlo luego. Entonces, de las musculares vasculares disminuyen. Ahora, fíjense este término que lo voy a escribir en la pizarra para que no haya confusión, porque las letras a veces nos confunden y están diciendo algunas cosas. Voy a escribir lo que dice ahí. Como pueden observar aquí, este es el término que quiero que miren. Entonces, eso. Día, y lo voy a poner en un círculo esa técnica de benzo, día, cetrinas. Entonces, no es lo mismo que escribir en otro término. Día, también lo voy a marcar ahí. Ya, muy bien, miren. Solamente hay un cambio de esta T por esa D. Aquí se están refiriendo a medicamentos que tienen que ver con la presión arterial, esas tías. Y recuerden que la palabra tía o tío significa la presencia de un azufre. Eso. En cambio, estas benzodiazepinas, la letra solo está cambiando, son depresores del sistema nervioso central y lo hemos ya conversado en el capítulo del sistema nervioso central. Recuerden que hemos hablado sobre todo del diazepam, del midazolam, que pertenecen a estos. Entonces, fármacos que actúan sobre los estados de ansiedad, ¿verdad? Generan sedación, pueden generar hipnosis también, se utilizan como preanestésicos, tienen acciones biorelajantes, todo ese tipo de cosas hemos visto ya en estas benzodiazepinas. Pero aquí estamos hablando de benzodiazepinas. Entonces, no confundamos una cosa con una cosa y otra cosa totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eso para. Después tenemos la fenilalquilamina y obviamente la metilalquilamina, como pueden ver ahí. Entonces, recordemos que esto que está centrado en la presión arterial pertenece a los canales L de calcio, ¿no? Después existen los canales M, son un grupo heterógeno de canales que necesitan grandes polarizaciones para su activación y parece ser más específico, digamos, del sistema nervioso. Hasta ahorita ya vemos 3 tipos de canales, los T, los L, y vamos a seguir viendo más canales, no son
los únicos canales de calcio, y después voy a repetir, hay una variabilidad de ellos. Entonces tenemos aquí canales de calcio voltaje dependiente, los canales B que están relacionados con la modulación de la actividad neuronal, los canales Q, ¿no? Se lo ubica en las neuronas granulares del hipocampo y el cerebelo, y los canales R, ¿no? Donde se clasifican en dos familias también sensibles a la 1,4-dihidropiridina, dihidropiridina, y los canales I sensibles a la 1,4-dihidropiridina. Y los últimos se hallan exclusivamente en el. Ahora, según el rango de voltaje necesario para su activación, son denominados canales de calcio de umbral. El único canal de ese tipo es el T. Sin embargo, los de alto umbral puede ser L, P, Q y R, que son los que hemos ido describiendo. Entonces, metamos todos en la cabeza de que no existe un solo tipo de canal de calcio, existe una variabilidad, y por eso cuando vamos a antagonizar, bloquear, o lo que quieran ustedes ponerle como término, ¿no es cierto? Entonces, vamos a referirnos a esos canales L, sobre todo estos de aquí, ¿no? Se va a centrar, si se quiere, ahí el tema del día de hoy. Obviamente estamos hablando de elementos que pueden generar hipotensión arterial. Entonces, ahí tenemos la estructura química de las 1,4-dihidropiridinas. Nifedipina, dice aquí, o nifedipina, da exactamente lo mismo. Se puede escribir con O o con H, igual. Está bien. Entonces, muy selectiva de la musculatura lisa y se utiliza para tratar la difenilmetilalpilaminas, como la flunarizina, utilizada en las enfermedades vasculares también, o sea, ambos grupos, digamos, están relacionados con la presión arterial, que vamos a actuar sobre la resistencia vascular periférica, eso es importante. Y aquí tenemos las benzodiazepinas, el diazepina es su representante, es uno solo, no hay otros. Entonces, estas benzodiazepinas que he puesto ahí en la pizarra para que no haya malos entendidos, que estemos escribiendo mal, tienen una suerte y actúan preferentemente en el miocardio. Fíjense entonces la relación, por eso puse aquí, vamos a hablar de antagonistas del calcio, que actúan sobre la resistencia vascular periférica. La mayoría, comenzando por el nifedipina, pero existen las benzodiazepinas, donde está el diazepina, que actúa sobre el gasto cardíaco, porque aquí dice eso, aquí dice, ¿no? El diazepina actúa preferentemente en el miocardio. ¿Qué hace el miocardio? Es el que genera el gasto cardíaco. Ya hemos hablado del concepto fisiológico del gasto cardíaco, la cantidad de sangre que bombea el corazón en una unidad del tiempo de 6 minutos, ya está eso. Entonces, utilizado también como antihipertensivo y antianginoso por esa razón. Entonces, no todos los bloqueantes del calcio son iguales. Después tenemos la fenilalpilamina, donde está el verapamilo, que también tiene una preferencia importante sobre el miocardio, actúan preferentemente en el miocardio, utilizado como un antiarrítmico del tipo 4 según la clasificación de Baumann y Williams, ¿no? Entonces, antihipertensivo, antianginoso, diazepam y verapamilo pertenecen a esos grupos, aunque desde el punto de vista de su estructura química son un tanto diferentes, y las taquiarritmias supraventriculares. Pese a que son antagonistas del calcio, estos dos fármacos no son buenos para utilizarlos como medicamentos cotidianos de la hipertensión. Sería mejor la 1,4-dihidropiridina, que tiene poca actividad sobre el miocardio, obviamente en algunos pacientes, pero en algunos otros podría utilizarse cualquiera de los dos, porque no solamente digamos, el verapamilo y el diazepam no solo van a actuar sobre la resistencia vascular periférica, que aunque lo hagan en menor grado que la 1,4-dihidropiridina, pero también tienen la actividad importante sobre el gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco y resistencia periférica
serían estos dos fármacos que van a actuar. Pero lógicamente sus indicaciones van a depender del problema cardíaco que tenga. Por ejemplo, si existen arritmias o taquiarritmias supraventriculares, además de hipertensión arterial, lo ideal sería utilizar el verapamilo y no las 1,4-dihidropiridina. Pero si solo es hipertensión arterial, mejor la 1,4-dihidropiridina y no es la que se mete con el corazón también. Entonces eso es importante tener presente. Bueno, aquí tenemos, digamos, una representación de los canales de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ustedes pueden observar, esta es una membrana celular, aquí hay un canal, que es un canal de calcio, y pueden ver que hay varios medicamentos. Por ejemplo, el ferritina tiene un lugar en este canal para actuar, ¿no es cierto? El glutacet y el verapamilo también sobre este canal. ¿Qué van a hacer? Como son antagonistas, van a bloquear este canal. Si se cierra este canal, ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a haber la incorporación del calcio. Y este es el retículo endoplástico, que unas especies de túbulos, que son unas membranas, digamos, del retículo endoplástico, se almacena el calcio. Es decir, si la actuación de estos medicamentos, este calcio va a entrar, se va a almacenar en el retículo endoplástico y de acuerdo a las necesidades que tenga para liberar el calcio. Al liberar el calcio, entonces va a generar contracción de la musculatura. Pero si con cualquiera de estos medicamentos bloqueo esto, no hay ingreso del calcio, no hay almacenamiento del retículo endoplástico y no hay calcio para liberar. Si no hay calcio, no hay desplazamiento de los filamentos de angiomiosis. Entonces, ese sería el mecanismo de acción de todos estos medicamentos. Vuelvo a repetir, aquí están las 1,4-dihidropiridina representadas por el difenidino. Lo tenemos aquí al glutacet y lo tenemos aquí al verapamilo. Y obviamente aquí dice canal de calcio, refiriéndose a este canal. ¿Qué hacen cada uno de estos? Al bloquear eso, entonces, ahora, ¿por qué usted dice, digamos, que el glutacet y el verapamilo tienen una acción más cardíaca? Porque los canales de calcio que están en la musculatura cardíaca responden de mejor manera a la glutacet y el verapamilo con respecto a la 1,4-dihidropiridina, como es el caso del difenidino. Eso para poder entender un poco el mecanismo de acción. Bueno, aquí tenemos la estructura química, ¿no?, de las 1,4-dihidropiridinas y obviamente que cada cuadro de esto que están observando, los diferentes radicales, ¿no?, el centro incluso de la molécula química, si se quiere, del medicamento, entonces nos está explicando en alguna medida que las modificaciones que pueden haber pueden también cambiar la actividad de farmacología. Recuerden que la farmacología está centrada en la química y obviamente de acuerdo a su estructura van a buscar, ¿verdad?, los diferentes receptores que se pueden encontrar en este caso, por ejemplo, en el canal de calcio. Y ahora un poco de historia. En 1962, no está muy lejos que Hans Hartenfeld, observaron que el verapamilo, un derivado espasmolítico de la papaverina, recuerden que la papaverina, este fármaco se encuentra en los alcaloides del opio. Dentro de los alcaloides del opio está la morfina, ¿no?, la codeína, la heroína, la tebaína, la papaverina. No es un analgésico, pero sí es un vasodilatador. Digamos que esta papaverina, inspirados en la papaverina, entonces generaron la creación del verapamilo y que poseía efectos vasodilatadores coronarios. Entonces, cuando está además especificando, y aquí voy a meterme a otra historia, porque las historias en medicina son interesantes también, eso hasta por cultura. Y entonces poseía esos efectos vasodilatadores coronarios. ¿Cuál es otro medicamento que se le ha dedicado mucho tiempo al estudio desde el punto de vista de ser un vasodilatador coronario? Sin lugar a dudas es el sildenafil. ¿Qué es el sildenafil? Es la tableta azul que se conoce con ese nombre, que es el Viagra, o la Viagra, como quieran ver. Ya, entonces ese medicamento, que es un
vasodilatador de los vasos, sobre todo de los cuerpos cavernosos, tanto del hombre como de la mujer, no es solamente decir de la disfunción en el hombre, en la mujer igual, lo mismo. Ya. Entonces, eso bloquea una fosfodiesterasa, que es la fosfodiesterasa 4, y entonces de esa manera genera vasodilatación, y también fue experimentalmente hecho en Inglaterra. Y cuando vieron que no era mejor que los nitritos ni nitratos en términos de la vasodilatación, entonces lo estaban por retirar del comercio, porque no era mejor que otros vasodilatadores. Lo mismo han hecho con esto, y experimentaron con el verapamil, incluso por la papaverina que de ahí se derivó. ¿No es verdad? Entonces vieron que había una actividad interesante para, sobre todo, los que tienen esa patología denominada angina cardíaca, ¿no? O angina de pecho. Bueno, en 1967, seguimos en la misma década, Requesens sugirió que dichos efectos se debían a la inhibición del proceso de acomodamiento de excitación por reacción. El calcio tiene que ver con eso, como consecuencia de la reducción de la entrada del calcio. ¿Qué estaba haciendo entonces? El organismo estaba bloqueando, estaba minimizando los canales de entrada del calcio desde el exterior hacia el interior del miocardio, como vimos en esa diapositiva del mecanismo de acción a través de los canales de calcio. Pero no cualquier canal de calcio, porque hay canales de calcio que actúan por ligamo y hay canales de calcio que actúan por voltaje. Recuerden que ese grupo de receptores se llaman receptores ionotrópicos. Así lo hemos estudiado desde el principio. Están los metabotrópicos, los de carácter enzimático y también los nucleares. Son 4 los grupos de los receptores. En este caso estamos hablando de canales iónicos, por lo tanto son los receptores clase 1, pero hay que decir el apellido más, no el nombre solo. Sí, actúan sobre los canales de calcio, sí, pues, actúan ahí en canales de calcio, pero yo quiero saber cuáles canales de calcio estamos viendo, o canales de calcio, como dicen ahí, dependientes de voltaje, o voltaje dependiente, porque a poner, si quieren, lo ponen aquí, el voltaje dependiente, el voltaje de la mañana, ya. Listo, entonces esa es una de las cosas que debemos de saber. Seguimos en la historia. Hoy se conocen múltiples fármacos que, si bien gozan de un mecanismo de acción que es el bloquear los canales de cáncer del subtipo L. Recuerden en la clasificación, comenzamos con los T, seguimos con los L. Recordemos que son esos los canales afectados, pues si afectamos a todos, entonces no tampoco podríamos caminar. Si usted lo bloquea los canales del músculo esquelético, ¿cómo va a caminar? Si no hay calcio. No va a poder ser. Yo no podría darle a a ninguna persona hipertensa esto porque voy a eliminar el dedo. Pero como son diferentes, o sea, tienen receptores diferentes, entonces funcionan bien. Entonces estos fármacos son denominados bloqueantes de los canales de calcio, dependientes del voltaje, ¿no? O del subtipo L. Hay que ponerle el apellido, sí, porque existen otros que si los involucra, entonces no estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? O simplemente antagonistas del calcio, que se los conoce así de manera general. Entonces, ya está. Bien, de nuevo tenemos ahora estos bloqueantes de calcio, su fórmula estructural, 1,4-ligotirina, ahí tienen la nifedipina o nifedipino. Es lo mismo, terminen con A o lo mismo. Ahí lo van a encontrar de las dos formas, digamos. Son muy selectivas a la musculatura lisa y se las utilizan para tratar la hipertensión. Miren que no lo tocan al corazón con estos fármacos. Está nifedipino, ifadipino, amlodipino, vamos a ver varios medicamentos. Esos tienen mucho. Sin embargo, el diazepam y el verapamil no, son únicos en cada uno de sus grupos y esos tienen una mayor actividad sobre la musculatura cardíaca y sobre la musculatura lisa, sobre todo de los vasos coronarios, porque uno también podría decir, si estos bloquean, digamos, ese tipo de canales y relajan, porque nos sirvieron antes, ¿no? Como para utilizarlos en la disfunción eréctil, como ocurre
cumple con el CIR de la fibra y no lo hace porque no son iguales los canales de calcio, y eso es lo que hay que siempre valorar a la hora de administrar un medicamento, ¿no? Entonces la clasificación, como les tenía ya dicho, he puesto aquí estos tres son los que estamos reiterados, no son los únicos tres. Entonces, las 1,4 hidroxidinas, cuya cabeza de serie es veripina, como quieran, las benzilquilaminas, cuyo prototipo es el verapamina, y las benzotiazepinas, entonces el diaceto, que es un representante de esos tres, pero son solo estos tres, no vuelvo a repetir, estos son los más importantes y los que más se utilizan en la actividad médica, y por lo tanto estos son los que tenemos que aprender. Lo otro ya es para reconocimiento simplemente, no para centrarnos en la hipertensión, pero sí existen. Por ejemplo, tenemos las difenilpiracinas, ¿no? Las diarinaminopropiaminas, como el Redil. Existen otras entidades químicas, por ejemplo, la piperacina, la flunarizina, que bloquean otros canales de calcio, que no nos interesan porque no tienen, digamos, una actividad tan importante en el tratamiento de la hipertensión, y como el tema en realidad su medicamento para tratar la hipertensión, entonces estos tres grupos aquí son los que ya está. Los demás para conocimiento y limpio, ya está. Pero no solo único, ahora el mecanismo de acción vamos a repetir. Entonces, ¿para qué sirven estos mecanismos? Para bloquear los canales de calcio del subtipo L, o también antagonistas del calcio, ¿no? Que presentan uso de dependencia, dependiente. El uso dependencia significa que cuando más se abra el canal, mayor va a ser el bloqueo. Así particularmente el verapamilo y el diaceto generan un bloqueo de la entrada de calcio que aumenta marcadamente la frecuencia cardíaca. O sea, tiene mucha más actividad. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una taquicardia, funcionarán más rápidamente tanto el verapamilo como el diaceto, porque están dependiendo de la actividad que tenga. Entonces, funcionará bien como antiarrítmico en las taquicardias supraventriculares. Si eso es una arritmia, la taquicardia supraventricular, entonces, pues sí tendrá una mejor actividad en ese tipo de patologías también. ¿Por qué? Porque verapamilo y diaceto centra la mayor parte de su actividad a nivel de la estructura cardíaca. Sin embargo, las 1,4 hidroxidinas no lo hacen tanto en el corazón, sino a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, actúan más sobre la resistencia a la periférica. Bien, entonces, esto hemos puesto en el mecanismo de acción, porque cuando bloquean, entonces nos vamos a dar cuenta que si hay una acción sobre el bloqueo del calcio, están actuando sobre la meseta de este potencial de acción, porque la despolarización es producida por el ingreso del sodio, y eso corresponde a la fase 0. La fase 1 significa que se está saliendo el potasio hacia el exterior, porque todo esto es exterior, todo esto de aquí es interior. Pero si yo me fijo en la fase 2, entonces el ingreso de calcio genera esta meseta. Y alguien preguntará, ¿pero sigue entrando sodio? Sí, aquí está, sigue entrando el sodio. La meseta entonces forma dos cosas, el ingreso del calcio y el ingreso del sodio. Pero de sobremanera, el ingreso del calcio que tiene predilección sobre la fase 2, que es la meseta. Y la fase 3, que es la repolarización, corresponde a la salida del potasio como ustedes ven. Y esta fase 4 es una pendiente que depende de la bomba de sodio, potasio, ATPase. Entonces es importante también tener presente. Son sobre todo insuficiencia cardíaca, y en el capítulo que veamos de cardiológicos vamos a ver con más claridad también eso. Bueno, seguimos con el mecanismo de acción. El bloqueo entonces producido por 1,4 hidroxidirina,
vuelvo a repetir, nifedipina o nifedipina, es mucho menos frecuencia dependiente. Otro aspecto interesante es el voltaje de dependencia. El potencial de membrana de las células ventriculares, que hemos visto ventricular o ventricular, y de las fibras de Purkinje, que es de menos 90 milivoltios. Entonces, si uno hace un sistema de coordenadas cartesiano, entonces eliminará esta figura, donde pondrá el cero aquí. Y si eso dice así, entonces yo me tengo que copiar esto de aquí. Si esto de aquí es 100, todo esto de aquí es milivoltios, entonces 100 tengo que poner aquí. Pero si dice que es a partir de menos 90, entonces ahí tengo que poner. Entonces voy a partir de eso se va a generar la despolarización. ¿A qué depende eso? Depende eso del sol. Entonces esto va a sobrepasar, digamos, aquí tenemos 10, tenemos más 20, esto va a llegar hasta aquí. Como mínimo, después va a haber una caída, y esto queda la fase 0. Entonces aquí va a quedar la fase 1, que depende de la cantidad de potasio. Esto de aquí, realmente, es lo más importante, el precio del calcio, pero también interesa el sodio. Entonces esto se llama fase 2, está la 1, está la 2, y la repolarización vuelve, entonces se sale el potasio, y lo que tenemos depende de la bomba sodio, potasio, ATPasa. Entonces, aquí está esa bomba, esto es la fase 4, que aquí es la fase 3. Entonces, eso es lo que hemos visto en la anterior diapositiva, y de eso está hablando. Entonces, en situaciones normales, el potencial de membrana está mucho más despolarizado. Entonces, si está más despolarizado, aquí aproximadamente por acá será el menos 60, y la mitad de esto será el menos 50, así sucesivamente hasta llegar al 0. Entonces, en las células de los nódulos, sobre todo sinoauricular y aurículo ventricular, así como en el miocardio isquémico, tiene un músculo isocardial. Entonces, ese es el panorama, el mismo que hemos visto en una diapositiva en imágenes. Puedo hacer allá un poquito más feo, pero de todas maneras lo podemos entender. Bueno, ya está. Bien, continuamos entonces. ¿No? De nuevo, aquí tenemos la misma gráfica que está en la fase 0, la 1 y la 2. ¿Y qué dice? De la fase 0 ingreso. Esto de aquí, este espacio que dice potencial de acción, es la zona interna de la célula. Todo aquí está afuera. Entonces, ¿de qué depende esa fase 0? Del ingreso del sodio. ¿De qué depende esta fase 1? De la salida del potasio. ¿De qué depende esta fase 2? Del ingreso del calcio, sobre todo. ¿De qué depende la fase 3? De la salida del potasio. ¿Y de qué depende la pendiente de la despolarización? Aquí, ¿no? A la bomba sodio, potasio, ATPasa. Eso. Entonces, esta es una bomba, bomba sodio, potasio, ATPasa. Y entonces se relaciona este potencial de acción también, obviamente, con el electrocardiograma. Ahora, esta onda está más centrada en el complejo QRS, pero no porque digamos, la onda P no tenga nada que ver con esto, sí tiene que ver, pero lo que pasa es que como es una mayor cantidad de músculo ventricular que la auricular, entonces sobresale esto y eso lo apunto de esta manera. Y esta que es la repolarización corresponde obviamente a la salida del potasio, y la repolarización que está en la T. Entonces una comparación entre el electrocardiograma también, ¿no? Y el proceso mismo de la generación de la bomba. De nuevo aquí, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos ver también otros mecanismos que son importantes tenerlos presentes de diferentes canales de calcio. Por ejemplo, si nosotros hablásemos de agonistas beta-adrenérgicos, entonces, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de agonistas beta-adrenérgicos? Estoy hablando del salbutamol, del toferol. ¿Para qué usamos eso? Entonces, usamos para el tratamiento del asma bronquial. Eso, por ejemplo, tiene
un mecanismo de acción diferente. No son canales voltaje dependientes, son canales metabotrópicos. Entonces, la agonista beta, que se quiere poner de la adrenalina. En su acción beta, pues, si quieren poner uno más específico, digamos, el salbutamol, ya está. Entonces va a actuar sobre estos receptores, va a actuar, ¿no es verdad?, activando esta proteína G que tiene 3 subunidades a través de gamma, y a través del gasto de energía que es el adenosíntrifosfato activan esta adenosintasa y generan el ingreso del calcio o el bloqueo del calcio, dependiendo de la cuestión que se requiera. En este caso, obviamente, van a bloquear el calcio, lo van a bloquear porque no necesitan que haya calcio para que se contraiga la musculatura bronquial. También, por el contrario, no debe de haber para que se relaje. Esto no tiene nada que ver con nuestro tema en realidad, pero es para que comparemos que no necesariamente todos los canales de calcio son iguales. Aquí también estamos viendo, por ejemplo, la salida, si ustedes quieren el sodio, aquí tienen bomba de calcio. O sea, hay varios tipos de elementos que siempre hay que considerar, ¿no?, a la hora de hablar del calcio. Aquí también dice el retículo sarcoplástico para que entendamos que el calcio libre se almacena siempre en el retículo sarcoplástico, en una estructura de forma, manera de túbulo que se dormían criadas, porque en realidad este retículo sarcoplástico es un sistema de membrana, nada más eso es exactamente lo mismo, y por eso que habla de calcio libre o no, para que haya una relajación, para que haya una contracción. Si usted libera calcio, va a haber una contracción. Si usted quiere generar relajación, tiene que generar inhibición, por lo tanto, almacenarlo en el retículo sarcoplástico, no hay calcio entre los filamentos, entonces existe relajación, eso es lo que va. Entonces, eso también para que comparemos, ¿no?, la actividad del calcio. Bueno, seguimos en el mecanismo de acción, el hecho de que los antagonistas del calcio bloqueen mejor los canales sustituyen a potenciales más despolarizados por la dependencia, que explican su mayor afinidad por las células vasculares y por las células nodales. ¿No? De ahí que estos fármacos puedan provocar vasodilatación, porque no hay calcio, no hay entrada de calcio, porque bloquean, son antagonistas de los canales de calcio, bloquean, tipo de humor. Entonces, eso es a concentraciones esperando al final, ¿no? Entonces, eso hace la 1,4 de o sea, apenas actúan sobre el miocardio esos medicamentos. También no modifican mucho la frecuencia sinusal o la conducción, pero sí lo van a hacer el glutiacet y el verapamina. Aunque sean antagonistas del calcio, pero tienen una mayor actividad sobre el gasto cardíaco, como puse aquí. Y voy a poner cuáles son esos. Entonces, vamos a poner en la familia. Y hacemos. Entonces, si me refiero solamente a la resistencia vascular periférica, entonces está el índice. Bueno, entonces hay una diferencia, aunque esto también actúa sobre la resistencia vascular, pero tiene una fuerte actividad sobre el gasto cardíaco. Y estamos afectando de la misma manera, si ustedes buscan, ¿verdad?, a la presión arterial, que es tenemos otro, digamos, otro esquema donde incluso vamos a ver los sartanes. Esto pertenece a otros antihipertensivos, ¿no? Como por ejemplo los sartanes. Entonces, también aquí tenemos el glutiacet, que es de los canales de calcio, para que no se almacenen en el retículo sarcoplástico y entonces no haya la liberación del calcio. Por lo tanto, si no hay eso, entonces lógicamente que va a haber una relajación. En cambio, losartán tiene otro tipo de función sobre el proteína basa C, el glutositotrifosfato, la proteína C, la
arrancadas, RAF-NEC, ¿no? Que obviamente trabajan a nivel nuclear. Entonces, aquí tenemos, si se quiere, el sector nuclear como una regla. Si ustedes se recuerdan, ya eso que hemos pasado en la realidad de la farmacología. Ya, el mecanismo de elección, además del bloqueo dependiente de la frecuencia del voltaje, explica que pacientes con últimos síntomas, el verapamilo y el Vintacet, apenas depriman la conducción auriculoventricular, mientras que pacientes con taquicardias, la verdad, de origen supraventricular, pues estamos hablando de arritmias sumadas a la taquicardia que sean supraventriculares por la entrada intranodal, la deprimen marcadamente. Resuelven y resultan, tanto el verapamilo como el Vintacet, antagonistas del calcio, que son útiles para el tratamiento de algunas arritmias cardíacas. Dentro de esas, sería conveniente utilizar en las taquicardias de origen supraventricular. Por esa razón, estos dos medicamentos tienen mucha más actividad que el nifedipino. Bueno, ahora perfil farmacológico. Yo quiero saber, el sistema vascular del ser humano tiene dos componentes grandes. Las arterias plurales y la vena. La vena son, digamos, vasos sanguíneos de capacitancia porque ahí se almacena la mayor cantidad de sangre, son muy expansivos. Pero yo quiero saber si la actividad es compartida, es decir, tanto en arteria como vena, pues aquí tenemos la respuesta. Estos antagonistas del calcio generan vasodilatación selectiva, por eso lo he marcado en azul para identificar que hay una selectividad, ¿no?, en la actividad para los lechos arteriales, afectándose por colon venoso. Entonces, ¿se afecta a los venosos? Sí, pero secundariamente. No tienen una acción muy importante y por consiguiente el dolor venoso y la. Este hecho demuestra experimentalmente con la administración intravenosa de nifedipina, como quieran verlo, que incrementa el flujo sanguíneo en el antebrazo. Estos escasos efectos sobre el retorno venoso tienen muy poco funcionamiento. Entonces, si se ha administrado por intravenosa nifedipina, va a incrementar el flujo sanguíneo en el antebrazo, que es el donde se está poniendo con el caso de efectos sobre el retorno venoso. Entonces, eso también es interesante llegar a conocer que estas 1,4 hidroxipirinas centran su mayor actividad sobre los vasos sanguíneos arteriales, que sobre los venosos. Ya, perfil farmacológico. Ellos sugieren una acción vasodilatadora. Esa vasodilatación, primero es el rendimiento selectivo sobre las pequeñas arterias de resistencia, justamente las que generan la resistencia a la periférica. Entonces ahí estamos actuando. Algo parecido ocurre con la administración oral de la nifedipina, que el flujo sanguíneo periférico por vasodilatación arterial sin que afecte el retorno venoso. Y al generar esa vasodilatación, obligatoriamente, va a bajar la presión, pero siempre va a ocurrir eso, ¿no? Y para evitar ese tipo de problemas, entonces vamos a hacer siempre un esquema, bueno, que a mí me parece bien, puede ser que no sea, pero de todas maneras me permite en alguna medida, ¿no?, tratar de explicar lo que puede ocurrir, ¿no?, y verlo en su integridad, siempre que uno tenga que estudiar todo este tipo de cosas. Entonces, hay que hacerse un más que no abrir un corazón, si no le escucha el corazón, que no lo haga, ustedes lo ven mejor. Entonces, y también es convencido, porque lo hago más rápido y los problemas, siempre aquí voy a tener, ¿no?, la presencia de la aorta, de salidas a partir del recto izquierdo, y nunca debo olvidarme de las carótidas, porque aquí están los vasoreceptores. Si estos medicamentos que me sobre las arterias, tendría que actuar sobre ellas. Pero como dice, mucho más intenso, ¿no?, arterias de resistencia, pero eso no significa que no haya una acción activa.
Y si hay vasodilatación, esto va a detectar y obviamente se va a ir al sistema nervioso, a la base del cuarto ventricular, donde está el centro cardiovascular, y va a retornar y va a generar taquicardia por un acto reflejo. La vasodilatación estimula esto, y entonces aumenta la frecuencia cardíaca, porque le dice al corazón, oye, se está cayendo la presión, ayuda de alguna manera. Entonces te hace la frecuencia cardíaca. Pero si yo le pongo verapamil, actuará también sobre el nódulo sinoventricular, sobre el nódulo auriculoventricular y lo discrimina. Entonces disminuye el gasto cardíaco, pese también pueda generar vasodilatación. Entonces, eso es lo importante que hay que tener presente. También no olvidarse de esa parte de la anatomía que es muy importante para poder entender lo que va. Algo parecido, digamos, con la alimentación del Bien, entonces, cualitativamente, no cuantitativamente, sino de la calidad de acción. Entonces, cualitativa, la benzilatilamina, verapamilo, por eso ustedes preparen cita B, ¿cuál es una benzilatilamina para que no me olvide el verapamilo? Y las benzodiazepinas, el diacet. Recuerden que para recordarse, esto se escribe con T, pero el representante es con T, diltiazem, digamos, podamos ya. Producen efectos vasculares similares cuantitativamente el verapamilo y el diltiazem son entre 100 a 1000 veces menos potentes que los vasodilatadores llamados dihidropiridina. O sea, si solo tengo un paciente con hipertensión arterial sin problemas de tipo cardíaco, ¿cuál es el medicamento dentro de los antagonistas? Del calcio que debo de utilizar, las 4 y dentro de esa, vuelvo a repetir, el representante no es el único. Entonces, está el diferente, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si está asociado a problemas cardíacos, pues otro. Claro, está clarísimo eso. Sin embargo, todos producen efectos antihipertensores. Lógico, porque ¿qué es la presión arterial? Si estoy actuando en los dos, ¿cómo no va a funcionar? Tiene que funcionar. ¿No? Bien. Entonces, eso. Sus efectos antihipertensores parecen incluso más marcados que los pacientes. Además, un leve efecto natriurético. Un efecto natriurético. Fíjense que no yo solo, sino la farmacología misma. De nuevo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es la cantidad de sangre, ¿qué? Volumen, eso es, ¿no? Que bombea el corazón en una unidad de tiempo. Aquí estoy hablando de volumen. Sin embargo, ¿cómo hace? Una excepción mostrándome que es un natriurético. ¿Y qué significa un natriurético? Eliminar por orina sodio. Si elimino sodio, estoy eliminando volumen, por eso que lo saco afuera. No debo de hacerlo. No hagan eso. Si hacen eso en medicina interna o qué tal, después van a empezar con un volumen. Pero lógico, porque gasto cardíaco implica el volumen. Entonces, ¿cuál definición? Digamos? Yo lo saco simplemente porque aparecen estas cosas aquí. Entonces, estoy haciendo referencia que no solamente está actuando sobre el corazón, sino también sobre el volumen. Tiene un efecto natriurético, que significa que va a orinar, va a disminuir el volumen y va a bajar la presión también por esa razón. ¿No es verdad? Evita entonces la típica retención de fluido asociado al uso de medicamentos vasodilatadores. Normalmente el vasodilatador, ¿qué va a hacer? No va a decir, no, este riñón no me interesa, digamos. Ya se todo lo mismo y donde haya receptores va a actuar. Al vasodilatar en la arteria
aferente renal. Entonces va a hacer liberar renina-angiotensina. Sin embargo, esto no hace eso. También por el contrario, hace que siga eliminando líquido. Entonces es una cosa positiva, claro, porque estoy actuando sobre el gasto cardíaco, sobre el volumen y sobre la resistencia vascular periférica. Si actúo sobre los tres campos, como resultado voy a tener una acción hipertensiva positiva. Lógicamente que en algunos casos no es conveniente el uso de uno u otro dependiendo del problema de base que también tenga el paciente. Bueno, eso, ya. Problema entonces de la taquicardia refleja. Esto que estoy haciendo aquí. Problema de la taquicardia refleja. ¿Por qué se produce? Porque se vasodilató. Si se vasodilató, ¿qué está haciendo? Estoy bajando la presión arterial. Oye, está bajándose la presión arterial. Se va a morir el paciente. Se activa este ramo el centro cardiovascular que está en la base del cuarto ventrículo, vuelve al nodo de la taquicardia para compensar. Eso sin saber, córtense o vean un paciente que se cortó una vena, se está chorreando la sangre, taquicardia, obligatoriamente. No hay ni siquiera que inventar, ni siquiera que estudiar. Es la respuesta natural a eso, nada más. Parece difícil, pero no lo es. Si uno se hace su esquema, funciona la cosa mejor. Entonces ya está. Entonces, puesto que son vasodilatados más potentes, poseen menos acción cardíaca. La dinopidina activa más el reflejo vasoregulador. Ya de entrada hemos dicho que no tiene una acción sobre el corazón, en cambio el verapamilo y el glutacén sí actúan sobre el músculo cardíaco, inhibiendo ese gasto cardíaco. Entonces, si va a disminuir, no va a dejar que exista taquicardia refleja, pero el otro sí. ¿Digo? Bueno, entonces ese reflejo vasoregulador, que las benzodiazepinas, recuerden que este es el glutacén, la benzodiazepina es el verapamilo. Por ello, el nifedipino produce una discreta taquicardia y un modesto incremento de la contractilidad miocárdica. Si hay un C1 en la disminución de las dos cargas, se comprende que el incremento del gasto cardíaco de la demanda de oxígeno que se produce, lógicamente, vuelvo a repetir, aunque no hable, yo tengo que imaginar que los vasos sanguíneos al vasodilatarse, entonces está mejorando obviamente la hipertensión, pero le dicen al corazón que se está cayendo la presión, usted aumente la frecuencia, y al aumentar la frecuencia, ¿no? ¿Y qué está haciendo cuando está haciendo esto? ¿Qué está haciendo? Está gastando oxígeno. Está gastando oxígeno. Incluso mi mano en este momento está gastando oxígeno porque estoy moviéndola rápidamente. ¿De qué va a vivir el músculo? Va a eliminar dióxido de carbono e incorporar oxígeno y obviamente energético que viene de la glucosa. Eso es lo que está haciendo. ¿Ven? Pues eso no nos olvidemos. Vuelvo a repetir que la farmacología está centrada en la fisiología. Le guste o no hay cómo escaparse. Porque ¿qué queremos pues con el fármaco? ¿Ordenar lo fisiológico o no? ¿Qué significa fisiología? Funcionamiento adecuado del organismo, ¿no? Ya sea del mismo organismo con relación incluso al medio. Porque si aquí le metemos dióxido de carbono, todo esto tenemos que salir disparando. ¿Por qué? Porque el medio está contaminado y no vamos a poder realizar una adecuada, digamos, hematosis, es decir, un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, eso es importante tener presente. Entonces, la fisiología es el elemento más importante. Entonces, aquí tenemos lo que estábamos diciendo, ¿no? Aquí está, entonces, esta arteria, es la carótida, aquí está el vasoreceptor, ¿no? Viaja a la base del cuarto ventrículo, como pueden ustedes ver, y entonces vuelve al corazón generando la taquicardia. ¿No es? Bueno, obviamente que este dibujo está 100.000 veces mejor que la porquería que yo hago, pero ya está. Ahí viene mejor hecho, ya está. Vuelvo a repetir, yo suelo hacer este tipo de cosas porque me conviene, es más fácil. Y lógicamente, ¿no? Me resulta mejor mi ejemplo, pero lo ideal es tener una imagen de esa. Si ustedes quieren hacerlo, bienísimo, entonces, ahí dice bajo receptores, ¿no es verdad? Que son sensibles al cambio de presión, ¿no? Entonces, el viaje allá,
Aquí tenemos la base del bulbo protuberancial. Entonces, una vez, obviamente, aquí tenemos la vena cava superior, la aurícula, la neurosis auricular, para que se genere la taquicardia refleja, ¿no? Bien, entonces eso es así. Ya. Efectos directos sobre el corazón. Como en los vasos, todos los antagonistas del calcio reconocen los canales L. Vuelve a repetir. No está diciendo los canales B, Q, E, nada más. ¿No? Del corazón, y en consecuencia los bloquean, pero no todos lo hacen con la misma afinidad y de la misma manera. Existen entonces notables diferencias entre los diferentes bloqueantes del calcio. Eso también, y eso, esto de aquí, nos está diciendo en alguna medida, no son todos los canales de calcio igual, no son. Ya está, eso es un elemento importante que habrá que tener presente a la hora de poder explicar también este punto. Entonces, los antagonistas del calcio poseen efectos cronotrópicos, domotrópicos negativos, ¿no? Entonces, cuando nos está hablando de eso, nos suena algo así a los bloqueantes beta. Adrenérgicos, por ejemplo, el propranolol hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, no debería de mezclar antagonistas del calcio con beta bloqueantes porque va a incrementar todo ese problema también. Tal vez con un diurético sí, pero no con eso. Bueno, estos efectos se ejercen de modo directo sobre el corazón y se contrarrestan en parte por la activación simpática refleja y catecolar. Esa actividad refleja que les hemos dibujado y que han visto es una diapositiva, obviamente en inglés, hecha, cosa que está dibujada. Sin embargo, los efectos cardíacos son distintos para cada paciente. Entonces, a dosis clínica, ese diferitismo no afecta la conducción auricular ventricular, nódulo sinusal. ¿De quién está hablando? De la 1,4 hidropiridina. ¿Qué diferencia había con la otra que tiene poca actividad sobre el gasto cardíaco, o sea, sobre la bomba que es el corazón? Sin embargo, el verapamino y el diltiazem aminoran la velocidad del disparo del marcapasos. ¿Cuál es el marcapasos? El nódulo auricular. El segundo es el aurículo ventricular, así como se sigue. Y entonces, en la conducción auriculoventricular, dos propiedades constituyen la base de su indicación en el tratamiento de las arritmias supraventriculares. Entonces, ya nos está poniendo en una balanza. Mire, doctor, usted tiene antagonistas de calcio. Si usted tiene un paciente arrítmico con hipertensión, use verapamilo y vaselina. Si usted, doctor, solo tiene hipertensión, use 1,4 hidropiridina que no le va a afectar el corazón y listo. ¿No es? Entonces, pone en la balanza para que usted con criterio use cualquiera de los medicamentos que estamos poniendo a consideración de ustedes. Bien. Entonces, de nuevo, aquí, ¿no? También tenemos cómo se generan estas ondas. Recuerden que está roja, que ustedes están viendo, ya la hemos analizado, que está la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4, ¿no? Que es la vasodilatación, ATPS. Esto para que no nos olvidemos de los valores, sobre todo hay que acordarse del líquido extracelular, porque es el único lugar que tenemos acceso. ¿Qué le va a pedir al paciente? Que se haga un análisis de sangre. ¿Y de dónde van a sacar la sangre? De la vena, ¿verdad? ¿Qué es eso? Líquido extracelular. Entiéndose, ¿no? Entonces ahí analizarán cuánto de sodio hay, si está todo normal, digamos, ¿no? Entonces ahí van a recordar 140 miliequivalentes, 4 miliequivalentes, 2 milimoles equivalentes de calcio que es líquido extracelular y en todo lo del intracelular. 10 de sodio, 135 de potasio y 10 a la 4, digamos, en el intracelular. Vean eso. Bueno, muy bien. Ahora, efectos directos sobre el corazón. Las diferencias entonces entre las hidropiridinas, verapamina, y las
benzilalquilamina, perdón, hidropiridina y nifedipina, benzilalquilamina, verapamina, benzodiazepina, se deben probablemente a distintos grados de dependencia de uso de cada de estos subgrupos de alcohol. El difenidino, que es 1,4 de hidropiridina, no es para dependencia de uso, pero el verapamino y en menor proporción también el diazepina incrementan la capacidad de bloqueo del canal L conforme aumenta la frecuencia cardíaca. Por ese aumento de la frecuencia cardíaca, esa persona puede terminar en una arritmia que se conoce con el nombre de taquicardia supraventricular. Eso. Listo. Eso para que quede más claro. Luego, la selectividad tisular también. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, al contrario de las benzilaalquilaminas y las benzodiazepinas, la hidropiridina, se llaman 1,4 de hidropiridina, posee una marcada selectividad por los vasos en comparación con el corazón. Aquí vuelve a repetir lo que acabamos de mencionar. Si solo tengo hipertensión, mejor trato con 1,4 de hidropiridina. No hay una actividad que me permita bloquear el trabajo cardíaco, está normal eso, pero si está asociado con una taquicardia, sobre todo supraventricular, entonces utilizaré no una hidropiridina, podría, dependiendo del problema, ¿no es cierto?, utilizar el verapamino hidropiridina, ¿no? Entonces el menos vasoselectivo es el nifedipina, es una marcada vasodilatación, entonces la afecta en la población. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene en la hipertensión, que es el tema que estamos tocando en realidad, no estamos tocando arritmias, pero cuando veamos arritmias, ni lo vamos a mencionar que hace el Entonces, la selectividad por los vasos de una hidropiridina es hasta 1000 veces mayor que por el corazón. Y curiosamente, produce menor taquicardia de reflejancia secundaria por el corazón. Los efectos vasodilatadores, antagonistas del calcio, difieren notablemente también según el lecho vascular que se considere. Cuando está hablando del lecho vascular, entonces está hablando de qué pasa en los vasos sanguíneos cardíacos, qué pasa en los vasos sanguíneos musculares, o sea, depende del lugar que se trata, a ver si afecta también los vasos sanguíneos cerebrales, etc. Bueno, muy bien, la vasodilatación, entonces específicamente acusada de la arteria coronaria, son en el músculo esquelético, estamos hablando de la musculatura mayoritaria de nuestro organismo y menos a nivel de los vasos renales y cerebrales. Dilatan tanto las grandes ramas como las pequeñas vasos de resistencia coronaria. Entonces, si actúa de buena manera en los vasos coronarios, puede llegar a servir para tratar la angina cardíaca. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la angina cardíaca, ¿no?, o angina de pecho, es producida por arteriosclerosis, por vasoespasmo, y la mezcla de la arteriosclerosis y el vasoespasmo genera la angina de pecho. Pero si tienen esa actividad de relajar, entonces mejora el flujo sanguíneo cardíaco y resuelve el problema. También, ¿no?, que sea de manera secundaria, pero resuelve el problema de los pacientes anginosos. Entonces, eso es importante. Estos efectos están muy bien documentados tanto en pacientes como en animales y son muy relevantes para el tratamiento de la angina. Si dicen que son muy relevantes, que son muy importantes, entonces quiere decir que muchos pacientes podrían consumir estos medicamentos para resolver ese problema cardíaco que se les ha presentado, sobre todo en la gente obesa, ¿no es cierto?, que tiene la tendencia de tener más arteriosclerosis. Obviamente no va a cambiar a nivel de los vasos. El fármaco hidropiridina se absorbe, ya estamos en la farmacocinética, por vía oral, pues, hay presentaciones orales y alcanza su concentración máxima entre 20 a 45 minutos y presenta una sensibilidad de eliminación de 3
Por vía sublingual la absorción es aún mucho más rápida, sufre un extenso efecto del primer vaso hepático si se lo toma por vía oral, pero no por la vía sublingual. 5 minutos por la vía sublingual, de arriba de 4 a 6 horas, obliga a administrar 3 a 4 veces al día, porque si es de 4 a 6 horas, 6 por 4 es 24, 24 horas se cubriría con 4 y en todo caso, en algunos podría ser 3 veces, o sea, cada 8 horas, cada 6, ¿no? Eso para tenerlo también presente, porque al final de cuentas, independiente del medicamento que se trata, también existe un costo. Más medicamentos, más problemas. Ahora, existe ese nifedipino interesante que se denomina preparado oros. ¿Y qué significa oro? Porque está en inglés. Oral Relax Osmotic System. Esto está en inglés. No es que la haya porque deriva del oro, inglés, ¿no? Entonces, una cápsula oral de nifedipino. Miren, van a ver que lo interesante que proporciona niveles plasmáticos totales durante las 24 horas. Así, por ejemplo, 20 miligramos de nifedipino de liberación prolongada produce picos de hasta 200 miligramos por litro y valles de 25. ¿Qué significa eso para que nos podamos entender? Entonces, ¿sí? Nosotros hacemos una gráfica. Entonces, si le doy nifedipino, va a ocurrir esto en el testeo. Voy a poner plano. Entonces, va a existir picos así y después valles así. Picos así, valles así. Con solamente una torre. Entonces, van a haber picos, como dice aquí, ¿no? De 200 miligramos. Entonces, aquí voy a poner 200 miligramos por litro. Este es el pico. Pero se va a bajar durante las siguientes horas, ¿no? A 25 miligramos. Entonces, ya tenemos a 25. Es constante, esto es una desgracia total, porque no va a tener una respuesta perfecta. Entonces, si usamos esta fórmula O2, ¿no? Produce niveles mantenidos entre 30 y 40, regular todos los días. ¿Cuál es mejor? Entonces, obviamente, ese producto, por ejemplo, el Adalat Oros. Así hay que poner, entonces, ya ustedes tienen, ¿no? Que tiene 30 tabletas, como pueden ver ahí, pero tiene un nivel, eso es lo que debemos mantener. Esos picos así, o sea, cuando está muy elevado, probablemente se le caiga mucho la presión y todo lo que sea, pero si mantenemos un nivel plasmático, digamos, aceptable, siempre va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, eso también es importante tener presente con respecto a la cocina. Bueno, seguimos las nuevas hidropiridinas de segunda generación. Ahí tienen que no solamente es nifedipino, irradipino, fedoripino, amlodipino, nisodipino, nifedipino. Muestran mejor perfil farmacológico. El amlodipino se absorbe lentamente por vía oral, alcanzando el pico entre las 6 a 12 horas. Su semivida, con diferencia, ¿no? La más prolongada de las hidropiridinas es de 35 a 48. La disminución de su aclaramiento, ancianos requieren una reducción de la dosis. Bien, vamos a quedar aquí porque quedan unos 10 minutos y tengo que ir a pasar la clase. Entonces, agradezco mucho su atención. Como no ha habido clase en esta elección, ya perdimos algo de la semana. Esperemos que sea mucho más regular. La que viene, para ir terminando esto, porque después nos falta los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y después, obviamente, más medicamentos que son los ARA1, también, y todavía queda bastante tema, después nos vamos a meter en insuficiencia cardíaca y después a arritmias cardíacas. Tenemos algo todavía
que desarrollar en el aparato cardiovascular. Entonces,